Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, y leemos: bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos, hermanos. La enseñanza de esta noche, hermanos, es un puente entre la serie de la mortificación del pecado y la serie de la vivificación viviendo en el Espíritu. Así que este es un puente que hay entre estas doctrinas, hermanos. Y la idea, hermanos, principal de esta noche, para luego introducirnos y realmente ya en la doctrina, la vivificación, o sea, andando en el Espíritu, es que el título de la muerte del pecado a la vida en el Espíritu. Y esa es la transición, hermanos, para la doctrina de la vivificación. Pasamos de la muerte del pecado a la vida en el Espíritu. Y la mortificación del pecado, ya que hemos estudiado acerca de la mortificación del pecado, esta no es el destino final de la vida cristiana. Dios nos llama no solamente a dejar de vivir para el pecado, sino a comenzar una vida plenamente para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea central y el propósito, pues, hermanos, mostrar que la vida cristiana posee dos aspectos inseparables: hacer morir el pecado, o sea, la mortificación, vivir para Dios, que es la vivificación. Así que la verdadera santidad no consiste en abandonar solamente el mal, sino en ser transformados progresivamente a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y al introducirnos, hermanos, hemos estudiado varias semanas y hemos completado una verdad indispensable para todo creyente, que es la mortificación del pecado. Hay un pecado remanente en el cual nosotros debemos estar constantemente mortificándolo. ¿Y qué hemos aprendido? Que el pecado no se negocia, no se tolera, de ninguna manera se admite, hermanos, sino que se mata. Así que la mortificación y la vivificación son estos dos aspectos inseparables de la santificación. O sea, no basta con hacer morir lo terrenal en nosotros, o sea, el pecado, sino que el creyente también está llamado a vivir para Dios. Y ese precisamente es el puente que nosotros veremos en esta noche. El cristianismo no consiste solamente en abandonar el pecado, sino en disfrutar y manifestar una vida nueva que Cristo ha dado, hermanos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme al Espíritu, lo que acabamos de leer, si vivís conforme al Espíritu moriréis, mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Pero ahora debemos hacernos una pregunta muy importante. Si ese es el objetivo final de la vida cristiana, la mortificación, entonces, ¿en qué consiste la santidad, hermanos? No es solamente dejar el pecado. La vida cristiana sí efectivamente es una batalla constante contra el pecado. Y Dios nunca, hermanos, quiso simplemente producir en las personas que dejaran de alguna manera ciertos pecados. Él quiere formar a los hombres y las mujeres que reflejen el carácter de Cristo. O sea, no se trata solamente de dejar el pecado, sino que la vida espiritual, la vida en Cristo, la vida en esa novedad en Cristo por el Espíritu, se trata cada día de ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que la santidad tiene dos aspectos muy importantes: la santificación, que son inseparables. Primero, quitar el viejo hombre, y segundo, revestirlo del nuevo. Eso es lo que vemos en la palabra. Así como algo tiene el jardín, no basta simplemente con quitar las malas hierbas, hay que sembrar buena semilla. No basta con vaciar el corazón del pecado, tenemos que llenarlo de Cristo. Y lo que hace la mortificación, que es la que ya vimos, es como preparar el terreno, hermanos. Y la vivificación lo que hace es crear la nueva vida en Cristo. Entonces la mortificación prepara el terreno y la vivificación pues hace crecer la nueva vida en Cristo. Y como dijo un puritano,
El mismo espíritu que mata el pecado es el mismo que produce la vida santa. Así que no terminamos una serie desconectada, porque terminamos la serie de la mortificación y no es una serie desconectada, ni vamos a iniciar una nueva serie no desconectada, sino que fíjese que la una complementa a la otra, son inseparables, como le acabo de decir, son totalmente inseparables. Así que pasamos de ver que la cruz, hermanos, mata el pecado, y lo que hace el Espíritu es que produce vida nueva en nosotros. Y voy a dar un poquito el contexto. En Romanos 8, hermanos, es la culminación cuando uno lee el capítulo 8 en el cual estamos, es la culminación del argumento iniciado por el apóstol Pablo en el capítulo 6 y 7. En el capítulo 6 él nos enseña, hermanos, que hemos muerto al pecado en Cristo. En el capítulo 7 vimos la lucha del creyente contra el pecado remanente, pero en el capítulo 8, cuando usted lee, Pablo, el apóstol, responde a esta pregunta: ¿cómo vive ahora el creyente? O sea, si ya vimos, hermanos, que estamos muertos al pecado, pero que tenemos también una lucha contra el pecado remanente, ahora el capítulo 8, la pregunta es: ¿cómo vive ahora el creyente? ¿Cómo vamos a vivir? Y la respuesta aparece rápidamente: por el Espíritu, dice la palabra, por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo no solamente nos libra del dominio del pecado, sino que también nos conduce a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que, hermanos, si la lucha contra el pecado no es un fin en sí mismo, pues tiene un propósito mayor. ¿Y cuál es ese propósito mayor? Pues el apóstol Pablo nos muestra que hacer morir las obras de la carne abre el camino para experimentar una novedad de una vida nueva, hermanos. Así que veremos esta realidad en tres aspectos importantes, en tres cabezados. Primero, la mortificación abre el camino para una vida nueva. Segundo, el Espíritu no solamente mata el pecado, también produce la vida de Cristo. Y tercero, la meta de la santificación es reflejar a Cristo. Vamos a desarrollar nuestro primer punto. Porque si vivís por el Espíritu, dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, Romanos 8:13, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Así que, hermanos, generalmente toda construcción comienza por una demolición. Antes de levantar un edificio firme, pues es necesario remover todo aquello que ocupa el terreno. Tienen que limpiarlo, despejarlo, para que de esa manera puedan comenzar a edificar. Y Dios primero, y eso ocurre en la vida de uno, ¿no? Dios primero destruye el dominio del pecado para establecer en nosotros una vida nueva. Y la mortificación, hermanos, no es el destino, sino es el comienzo del camino hacia la verdadera santidad. Así que el apóstol Pablo no solamente nos dice en 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Él no solamente dice que debes hacer morir, continúa diciendo, y viviréis. Así que el propósito, hermanos, nunca fue solamente destruir el pecado, sino producir vida. O sea, lo que nos está mostrando el apóstol Pablo no solamente es la intención de destruir el pecado, sino de producir vida. Y así ocurre en toda la Escritura, hermanos. No solamente es erradicar el pecado, sino producir vida en nosotros. Así que ya vimos la doctrina de la mortificación, estar continuamente mortificando el pecado. Ahora vamos, porque no solamente nos dijo que si vivís conforme a la carne moriréis, mas por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Entonces vimos morir las obras de la carne, cómo mortificar, cómo matar el pecado, ya lo hemos visto. Pero ahora nos dice que viviréis. Así que no solamente es una mortificación, sino vivir en esa novedad. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis. En Génesis aparece el caos, usted ve el comienzo, pero Dios crea el orden. En Ezequiel primero vemos los huesos secos, pero después reciben vida. En la cruz primero vemos allí el viejo hombre crucificado, pero luego resucitado, y lo vemos resucitado en una nueva creación. Así que eso es lo que quiero que ustedes puedan entender. La doctrina de la mortificación me lleva en dependencia del Espíritu Santo a cada día mortificar el pecado. Pero cuando vivo en esa mortificación, cuando vivo mortificando el pecado, pues entonces hay una realidad y es una vida nueva que debemos vivir.
Así que lo que hace el apóstol Pablo es presentar como dos modelos de vida, dos estilos de vida totalmente opuestos. Uno es de la carne y el otro el del espíritu. El de la carne produce muerte y el del espíritu produce vida. Y San Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. O sea, el Señor Jesucristo nos está llamando. Quien viene a Él, quien le sigue a Él, debe vivir una muerte constante al pecado, pero vive en una novedad de vida nueva. Y quiero que miremos Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Recuerde que el apóstol Pablo nos está diciendo: haced morir lo terrenal para que viváis. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire que el versículo 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Primero la orden, y que es lo mismo que encontramos en Romanos. Debemos hacer morir lo terrenal en vosotros. Esa es la lucha contra el pecado, la mortificación. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, fíjense que el versículo 5 nos dice que debemos hacer morir, pero luego en el 10 nos está diciendo que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre. Así que vemos entonces cómo se nos exhorta, hermanos, que no solamente es hacer morir la mortificación del pecado, es hacer morir, sino también que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y eso implica entonces una imagen que va a buscar cada día la imagen del que lo creó. Entonces no se trata solamente de luchar contra el pecado, sino de vivir una vida en el Espíritu, hermanos. Así que no basta con quitarse el pecado, es necesario vestirse entonces del carácter de Cristo. Y si vemos Efesios capítulo 24, versículo 22, Efesios 4, 22, encontramos lo mismo. Efesios 4, 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el apóstol Pablo aquí está presentando tres acciones. Primero, debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Ves? Debemos renovar la mente y también vestirnos del nuevo hombre. Y ese es el orden en la santificación, hermanos. Así que primero, dice aquí, despojado del viejo hombre. Luego nos dice que debemos renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Así que el apóstol Pablo no termina diciendo únicamente haced morir lo terrenal, sino añade una promesa gloriosa, hermanos. Él nos está diciendo y dice, cuando comienza diciéndonos, haced morir lo terrenal, y por esto ¿qué? Viviréis. Así que la mortificación del pecado nunca fue un fin en sí mismo, hermanos, jamás, sino que es el camino, hermanos, hacia una vida abundante en la comunión con Dios. Así que si la mortificación no era el destino final, hermanos, para la vida cristiana surge entonces una pregunta inevitable. ¿Qué produce una nueva vida, hermanos? ¿Qué es lo que produce? Y la respuesta, pues, nos conduce directamente a nuestro segundo encabezado. El Espíritu no solamente mata el pecado, sino que también produce vida, la vida de Cristo. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:14. En nuestro texto
base. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que el Espíritu no solo mata el pecado, también produce la vida de Cristo. El Espíritu Santo no vino únicamente para convencernos del pecado, eso nos dice en Juan, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él vino para conformarnos a la imagen de su Hijo. Así que la obra del Espíritu Santo es completa. El Espíritu de Dios derriba el reino del pecado y edifica el carácter cristiano de Cristo en cada uno de nosotros. Así que el mismo Espíritu que produce arrepentimiento, produce obediencia. El mismo Espíritu que convence, hermanos, es el mismo Espíritu que nos consuela. Así que el mismo Espíritu que rompe cadenas también es el mismo Espíritu que forma el fruto espiritual en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver entonces esa obra del Espíritu Santo para vivir en esa dependencia. Porque nos está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Así que ser guiado por el Espíritu Santo no significa recibir solamente dirección y tomar decisiones. Pablo, él aquí no habla de una dirección moral y espiritual. El Espíritu conduce realmente al creyente hacia la santidad. El Espíritu Santo conduce al creyente a vivir una vida santa, plena y en libertad y en gozo con el Señor. Él transforma nuestros deseos, renueva nuestra mente, fortalece nuestra voluntad y produce obediencia en nosotros, produce los frutos, hermanos. Recuerde que San Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio, pero también dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿qué? A toda verdad. O sea, no solamente el Espíritu me ayuda en la mortificación del pecado, sino que el Espíritu de Dios me hace andar en novedad de una vida nueva, llevando frutos, viviendo una vida agradable para el Señor. Y Pablo desarrolla esta verdad allí en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice la Escritura, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto nos ayuda a entender, andad en el Espíritu. O sea, debemos andar en la novedad de una vida nueva y no satisfacer los deseos de la carne. Y si nosotros observamos, vemos que la victoria sobre el pecado no proviene simplemente de un esfuerzo humano, proviene de caminar en la dependencia del Espíritu Santo. Porque luego el apóstol Pablo hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y como le decía, creo que fue el martes, observe lo que dice, que el fruto es singular. Dice la palabra en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que es singular, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu produce un solo carácter. ¿Y cuál es ese carácter? ¿El carácter de quién? De Cristo. Eso es, por eso nos habla de una manera singular. No nos habla de los frutos, sino del fruto. Nunca en el cristiano va a haber amor, va a existir amor y no va a haber el amor de Cristo. Y no podemos decir que entonces no haya paz en el creyente. O no podemos decir, en el creyente hay paz, pero no hay amor. No, porque todo es un solo fruto. El fruto del Espíritu entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nosotros no podemos decir, en este hermano hay un fruto del Espíritu Santo que es fe, pero ese hermano no tiene amor, pero ese hermano no tiene benignidad, no tiene bondad. Nunca, es un fruto, es un todo allí, mis amados hermanos. Así que, ¿por qué? Porque ese fruto manifiesta y refleja el carácter ¿de quién? De Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo cada día es conformarnos a la imagen de Cristo, hermanos. Así que esas virtudes van creciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así que la vivificación del Espíritu consiste precisamente en que
Cristo comienza a vivir su vida en nosotros. Ese fruto está allí. Así que la santidad no consiste simplemente en dejar de hacer lo malo, sino consiste en comenzar a amar lo bueno siempre. Y esto me lleva entonces a mi tercer encabezado, hermanos. La meta de la santificación. ¿Cuál es la meta de la santificación? Es reflejar a Cristo. Y Romanos 8:29, volvemos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermanos, la meta, escucha, por eso el Espíritu Santo trabaja en nosotros cada día, porque la meta del Espíritu Santo es esto, lo que acabamos de leer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la meta de la santificación es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos nosotros vivimos en dependencia absoluta del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida aislada del Espíritu, no podemos dejar en nuestra oración de pedirle al Espíritu Santo que cada día opere nuestras vidas conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la meta, así que la santificación tiene un propósito mucho más alto que hacernos personas moralmente correctas. Porque muchas personas creen que el Evangelio solamente es para hacer moralmente correcta a una persona. Muchos ven el Sermón del Monte como la manera de hacer moralmente correcta a una persona y éticamente correcta a una persona. Pero cuando estudiamos el Evangelio y miramos el verdadero fin y propósito, hermanos, por el cual el Señor nos creó, nos envió su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, nos selló con el Espíritu Santo, es que, hermanos, prepararnos cada día para conformarnos a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la mortificación del pecado es una parte, como les dije en la introducción. No podemos dejar la mortificación sin la vivificación de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa conlleva a la otra. El mismo creyente que está cada día luchando y mortificando el pecado es alguien que está viviendo en el Espíritu Santo cada día, porque entiende que su meta cada día es llegar a la medida, la estatura y la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Lo mismo que nos está diciendo Romanos aquí, que la meta, el propósito del Padre es conformar a cada uno de sus hijos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, desnudaos, despojaos del viejo vestido, del viejo hombre y vestidos del nuevo, del cual es la imagen del que nos creó, o sea, conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hagan morir lo terrenal y vestidos del nuevo hombre. Así que de una manera nos llama a morir por un lado, pero es a la medida que morimos y luchamos contra el pecado y lo mortificamos, eso va a hacer que cada día nos va a conformar más y más entonces a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces el propósito eterno de Dios es que su pueblo refleje la gloria de Cristo, de su Hijo Jesucristo, y toda la obra del Espíritu apunta hacia esa meta. Cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, siempre está apuntando a esa meta, equiparnos, prepararnos y llevarnos a esa medida, esa estatura, esa plenitud, conformarnos a cuando el Señor dice por medio del apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra, nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, cada día perfeccionar a los santos. Y entendemos entonces, hermanos, que la meta de la santificación siempre será conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios no predestinó creyentes simplemente para que hubiese menos pecadores, de ninguna manera.
nos predestinó para que seamos semejantes a Cristo. Y esa es la meta, ese es el objetivo, hermanos. Su vida y la mía debe tener esa meta. Cada creyente, cada cristiano debe vivir con esta meta. Así como nosotros tenemos quizás metas temporales, o sea, acerca de esta vida, proponemos y queremos alcanzar algunas metas temporales pasajeras. El creyente verdadero vive con una meta que es sobre todas. Él cada día lucha, batalla, mortifica el pecado, porque eso lo conlleva a una santificación, porque su meta en la lucha contra el pecado y en la santificación es ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que cuando nosotros nos examinamos por la palabra, leemos, meditamos y miramos cuántas cosas nos faltan, uno verdaderamente llora, le suplica y reconoce delante del Señor cuánto necesito, cuánto me hace falta. ¿Por qué? Porque mi meta es esa, la santificación plena, llegar a esa medida de Cristo. La santificación y la justicia, dice Apocalipsis. Recordemos lo que nos dice allí Apocalipsis en el capítulo 22. Verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Verso 11, 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo debe practicar la justicia todavía, el que es santo debe santificarse todavía. Así que mientras que estemos en este mundo, en este cuerpo, hermanos, debemos luchar, practicar más la justicia y la santificación. ¿Por qué? Porque la meta es la medida, la estatura y la plenitud. Ser semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ese es el objetivo y esa es la meta de la santificación. Hacernos como Cristo. Y esto nos hace ver, hermanos, que no es simplemente abandonar el pecado, no se trata simplemente de abandonar el pecado, eso es una parte, sino de parecernos cada día al Salvador. De parecernos a Él. Y cada uno de nosotros debe estar continuamente en oración, en la meditación de la palabra y evaluándonos y pidiéndole al Señor que nos mire, que nos examine, que nos ayude con nuestra santificación progresiva, que nos ayude a parecernos a Él cada día. Por eso la vida en el Espíritu, la vivificación del Espíritu es mucho más que una conducta, hermanos. Es mucho más, es comunión con Dios, es transformación, hermanos. Es poder disfrutar de Dios, es amar a Dios, amar su voluntad, es caminar cada día, diariamente bajo esa dirección del Espíritu Santo. Porque vivimos, reconocemos esta realidad. Por un lado, reconocemos que hay un pecado remanente, que tenemos que mortificarlo, hacer morir lo terrenal en nosotros cada día. Pero por otro lado, vemos que no solamente es esta tarea, sino que el hecho de que estoy luchando por el pecado, también estoy esforzándome cada día por vivir una vida cuya meta busca la santificación plena, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser como Él. Así que esta enseñanza es el puente entre estas dos doctrinas. La cruz nos enseña siempre a morir el pecado y el Espíritu Santo nos capacita para vivir para la gloria de Dios, para vivir a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor no nos llama simplemente a morir el pecado. Él nos llama a vivir en el Espíritu. Así que en los próximos sermones estudiaremos cómo esa vida se manifiesta, hermanos, en cada uno de nosotros, en la oración, en la obediencia, en el fruto espiritual, en la adoración, en la perseverancia, para que podamos decir como el apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que esto es bien importante. Siempre que tenemos la mortificación, recuerden que les enseñé en la mortificación, ¿cómo mortificamos? Tenemos que mirar la cruz, tenemos que vivir en dependencia del Espíritu y de la cruz, de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Así que la cruz nos enseña a morir al pecado, pero el Espíritu nos capacita entonces para vivir, para la gloria de Dios, para vivir en una novedad, hermanos. Y esto es bien importante que cada uno de nosotros pues tenga ese pensamiento siempre. Y el propósito de la enseñanza que viene, luego pues le daré ya el contenido, pero siempre recordando que la vida cristiana no termina en un campo de batalla, hermanos, continúa siempre en la comunión con Dios. Y vamos a descubrir en esta enseñanza, como les dije hace un momento, que cómo vive una persona que ha sido regenerada por el Espíritu. Nosotros estamos viendo el Sermón del Monte los domingos y el Sermón del Monte nos dice cómo es una persona, cómo es un hijo del reino, cómo es alguien que ha sido salvo, convertido, cómo modela a Cristo. Y ahorita en esta enseñanza, hermanos, acerca de la vivificación, la vida, el vivir en el Espíritu, pues vamos a mirar, aprenderemos acerca de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, de orar en el Espíritu, de dar fruto por el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu y de perseverar por el Espíritu cada día. Así que será una enseñanza que debe dejarnos muchísimo a nuestras vidas, hermanos, que debemos recoger, que debemos abrazar, que debemos guardar, hermanos, de tal manera que no sea vana ninguna enseñanza. Y vamos a ir entonces a las aplicaciones. Lo primero, y hay algo bien importante, hermanos, que muchos creyentes viven toda su vida concentrados únicamente en lo que no deben hacer. Y no quiero decir con esto, hermanos, que no sea importante. Sí es importante. No debo mentir, no debo enojarme, no debo codiciar, no debo, maldecir, tantas cosas y estamos pensando en lo no debo esto, no debo lo otro. Pero lo que quiero que podamos entender, hermanos, es que la vida cristiana no consiste únicamente en dejar pecados, como le dije anteriormente. Consiste en comenzar a amar la justicia. Amar lo justo. Recuerde que él dice, el que es justo practique todavía la justicia, el que es santo santifíquese todavía. Porque Jesucristo no vino solamente a romper nuestras cadenas del pecado. Él vino para enseñarnos también a caminar en libertad. Y eso es bien importante. Porque muchas veces nosotros estamos pensando y nos enfocamos solamente en concentrados que esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer, hermanos, pero nos olvidamos también de que el Señor, al romper las cadenas, vino a llamarnos en una vida para que andemos en libertad. Entonces, este estudio nos ayuda también, hermanos, y es una de las aplicaciones. Cristo me hizo libre. Así que muchas veces hacemos mayor énfasis en lo que no debo hacer y dejo de un lado lo que Cristo ya hizo por mí, que rompió las cadenas y me ha llamado a una libertad. Él nos ha hecho libres. Si Cristo libertare, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces muchas veces, por andar solamente enfocados en no debo hacer esto, me olvido de que también Cristo me ha dado libertad, que soy libre en Él. Así que puede ser que una persona deje el pecado, pero no aprende a disfrutar la vida en Cristo, no aprende a tener esa libertad en el Señor Jesucristo. Y ese no es el propósito del Evangelio. Dice San Juan 10:10, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a darnos esa libertad, hermanos, y debemos vivir y disfrutar esa libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Y nuestra segunda aplicación. El Espíritu Santo no solo vacía el corazón del pecado, hermanos, lo llena con la vida de Cristo. Y esto nos ayuda. De nuestra primera aplicación, entendemos que Cristo no solamente vino y rompió con las cadenas del pecado, sino que nos ha dado libertad.
Él no solamente ha vaciado el corazón del pecado, sino que lo llena con la nueva vida con Cristo. Así que la verdadera santidad no consiste solamente en dejar, hermanos, el mal. La verdadera santidad no consiste solamente en dejar el mal, consiste en parecerme cada día más al Salvador. O sea, voy dejando lo malo, pero hay algo que debe suceder en mi vida, y es que cada día debo conformarme más y más a nuestro Señor Jesucristo, parecernos más a Él. Y esa es la tarea. Entonces pasamos de la mortificación, hermanos, de nuestra lucha diaria, pero también pasamos ahora a esa vida en la que Cristo nos ha hecho libre y vivimos en esa libertad y debemos disfrutar esa libertad que el Señor nos ha dado, no solamente pensando en aquello que no debo hacer, sino pensar en que Cristo me ha hecho libre, así que estas cosas no pueden tomar dominio sobre mi vida, hermanos. Y la tercera, pues, hermanos, la pregunta ya no debe ser solamente ¿qué debo abandonar?, sino ahora debe ser ¿cómo puedo parecerme más a Cristo, hermanos? Y este será el enfoque de toda la serie. ¿Cómo debo parecerme más a Cristo? Estoy luchando con el pecado, mortificándolo, pero también debo formar mi área de mi vida en la cual cada día por el Espíritu debo parecerme más y más a Él, porque esta es la obra, esta es la meta final. ¿Ser como quién? Ser como Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa es la meta gloriosa de nuestro buen Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que llegando al final de esta etapa, hermanos, hemos aprendido entonces a pelear contra el pecado, a reconocerlo también, a odiarlo, a mortificarlo y a vivir, como Pablo dice, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y hemos también aprendido que la mortificación vacía el corazón del dominio del pecado, hermanos, pero la vivificación nos llena de la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Por esto la santidad no consiste solo en dejar de pecar, sino en aprender a vivir para la gloria de Dios. Y pues este sermón cierra el énfasis de la mortificación, mostrando que la mortificación no era un fin, sino era un medio, hermanos, que abre el camino para una serie bien importante, y es sobre la vivificación, centrada en la obra continua del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que este es nuestro resumen. La mortificación vacía el corazón del dominio del pecado, la vivificación lo llena de vida, de la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo. La santidad no consiste solo en dejar de pecar, hermanos, sino en aprender a vivir para la gloria del Señor. Y como les decía, este sermón cierra el énfasis en la mortificación, mostrando que es un medio, no es el fin, sino que es el que abre el camino para esta nueva enseñanza sobre la vivificación del Espíritu, centrada en la obra continua del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, oremos para que esta enseñanza entonces que viene, esta serie acerca de la vivificación, podamos cada día avanzar, madurar y ser conformados. La meta de la santificación es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias. Bendito Rey de Gloria, por tu enseñanza, por tu palabra de vida, Señor. Gracias porque cada día nos alimentas con alimento sólido, de tal manera que podamos crecer, avanzar, para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, Señor, te pedimos, por amor de ti mismo, por amor de tu glorioso nombre, por amor de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, que cada día, Señor, tú que has comenzado la buena obra, la perfección en cada uno de nosotros. Venimos de una enseñanza maravillosa, Señor, de aprender la mortificación del pecado y a depender de tu Santo Espíritu para ello. Pero pasamos, Señor, también ahora a una nueva enseñanza que es implícita, que no puede estar separada de la mortificación.
y es la vivificación. Quien mata el pecado vive en el Espíritu y tiene vida, Señor. Así que debemos vivir en esa novedad, debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que esta nueva enseñanza, esta nueva serie pueda transformar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, Señor. Que podamos ser conformados cada día a tu imagen, a tu semejanza. Que si alguien no se ha desnudado del viejo hombre, pueda hacerse, Señor, pueda desnudarse y despojarse del viejo hombre que está viciado y vestirse de nuevo conforme a la imagen del que lo creó, vestirse de Cristo, Señor. Oramos que nos ayudes cada día, Señor, que nos ayude a vivir en dependencia tuya, de tu Santo Espíritu, cada día clamando porque nos des el poder de ser conformados, de ser transformados, de andar en el Espíritu cada día, Señor, de orar en el Espíritu, de velar en el Espíritu, Señor, que cada día podamos ver la necesidad nuestra de crecer, de ser conformados, que cada día por el Espíritu y por tu verdad nos muestre, Señor, cuánto necesitamos crecer, avanzar, madurar, que nos haga conscientes de esta verdad y de esta realidad, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día te lo pedimos, que cada uno de nosotros pueda ser avivado, transformado, Señor, que tú avives tu obra en medio de los tiempos y en medio de nuestros corazones, avive tu obra y hagas conocer tu obra, poderoso Dios, haz resplandecer tu obra en cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos cada día. Nuestro anhelo y nuestro deseo es ser conformados a tu imagen, a tu semejanza, Cristo. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, Señor, porque todavía somos débiles, todavía pecamos, fallamos, Señor, nos equivocamos, muchas veces duros, Señor, pero tú has sido paciente, bueno, amoroso, perdonador, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Pero nuestro anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón es ser conformados, ser transformados, ser edificados, ser nutridos, ser fortalecidos con poder en el hombre interior y cada día correr con paciencia la carrera y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y poder correr con paciencia y con libertad la carrera que tenemos por delante, Señor. Poder disfrutar de tu presencia y de esa libertad con que nos ha hecho libres, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra y ayúdanos a ser hacedores y a llevar mucho fruto delante de ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos y te damos muchas gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te ruego por mis hermanos que están conectados, bendiga sus vidas, Señor. Oramos por todas las peticiones que nos han llegado, que nos escriben. Te suplicamos, Señor, por nuestra hermana Sildana, Señor, por también, Señor, por su familia, por su recuperación, Padre eterno. Por Lidia también oramos, por que tú seas misericordioso en restaurarle. Hermana Patricia también, Señor, y a todos los hermanos que están quebrantados, necesitados, afligidos. Oramos para que tu gracia, tu bien, tu favor y tu misericordia cada día sea con ellos, Señor. Te damos muchas gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nos concedas, Señor, tu bien y tu favor y la vida y para poder continuar, Señor, en tus caminos en Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Que los bendiga, Dios.